presentar a la maestra Larisa Ortiz Quintero. Ella va a encabezar la Secretaría de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México. La CEDEREC desaparece como tal. Anunciamos en campaña la parte que tiene que ver con producción del suelo de conservación. Va a concentrarse en medio ambiente de tal manera que pueblos indígenas queda en esta secretaría. Larisa es abogada por la UNAM y maestra en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Cuenta con estudios de posgrado en Ciencias Antropológicas por la UAM, así como con diversos diplomados en Derechos Humanos e Indígenas. Desde hace 29 años es promotora y defensora de los derechos humanos. Fue parte del movimiento zapatista y promotora del Congreso Nacional Indígena. Es académica de la UNAM, integrante de la Red Nacional Indígena y de la Red de Abogadas Indígenas. En 2016 recibió la medalla Omecihuatl por 26 años de trayectoria social. Fue asesora de la Asamblea Constituyente y se desempeñó como directora de área en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ahora ella va a mencionar, pero es importante mencionar que la Ciudad de México es una de las urbes con mayor presencia indígena en el país. De acuerdo con la encuesta intercensal, hay 128.505 personas que hablan alguna lengua indígena. Esto representa el 1.5% de la población. Hay 784.605 personas que se autorreconocen como indígenas, cifra que representa el 8.8% de la población de la entidad. Y como ustedes saben, la Constitución de la Ciudad de México es de vanguardia a nivel nacional e internacional porque reconoce los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, inclusive sobre su territorio y su gobernabilidad. Entonces, una de las tareas más importantes de Larisa a partir de que entremos el 5 de diciembre es abrir una consulta con los pueblos y barrios originarios y también con las comunidades residentes en la Ciudad de México sobre la pertinencia hasta de la propia Secretaría, porque en la Constitución de la Ciudad de México habla de un instituto, pero dado que ya existe el nivel de Secretaría, nosotros creemos que se debe quedar así. Entonces es uno de los temas. Y el otro tema fundamental es el tema de la organización, la representación y en general lo que se llama la autonomía de los pueblos originarios y el rescate de la lengua, su cultura, en fin. Así que pues es un compromiso del próximo gobierno de la ciudad con el reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades residentes y el reconocimiento del derecho a la consulta que ya está establecido en la Constitución. Entonces yo le daría la palabra a Larisa para que les platicara más. Pues Kuali Tonali, buenas tardes a todos y todas. Pues en primer lugar agradecerle la confianza y la oportunidad a la doctora Claudia Sherman para que acompañemos desde el equipo de trabajo justo esta implementación de derechos. Como ustedes saben, apenas el 17 de septiembre pasado pues entró en vigor plenamente la Constitución de la Ciudad de México y hay un capítulo muy importante indígena que implica pues ahora la implementación de todos estos derechos y la construcción de políticas públicas para trascender hacia las políticas con base en derechos humanos. Ahora, como se acaba de anunciar, estarán haciendo cambios mínimos a este organismo que ya existe ahora, para que precisamente como mandatan sobre todo los instrumentos internacionales, a partir del 5 de diciembre empiecen los trabajos de consulta con los 139 pueblos originarios, 58 barrios que existen en la ciudad y un número indefinido de comunidades de indígenas residentes en la ciudad, para que juntos se construya el plan de trabajo, la nueva institucionalidad y pues por supuesto que todo el tema de la implementación de políticas públicas con varios enfoques. El enfoque de derechos humanos es importante, el enfoque de género,
el enfoque de interculturalidad, de interdependencia y sobre todo la transversalidad, que esta secretaría pues va a trabajar de la mano con todas las demás dependencias para lograr que por fin se empiece a pagar un saldo histórico de estos sujetos colectivos de derecho tan discriminados históricamente, y la Ciudad de México por supuesto que va a ser vanguardia. Dos aspectos, dos acciones que por lo pronto también nos van a ocupar. Uno, la elaboración, la construcción de la Universidad Intercultural en la Ciudad de México, y la construcción de presupuestos para los pueblos, barrios y comunidades de manera directa, para que ellos puedan empezar a trabajar la reconstitución y el fortalecimiento como instituciones históricas que son en esta ciudad. Muchísimas gracias. Plazo Camati. Muchas gracias. Hay algunas preguntas. Empezamos con Alberto Cuenca de Capital CMX. Gracias. Preguntarles si esta consulta que van a realizar, específicamente cuándo la harían, qué fecha, y si incluiría un tema que pues fue debate en lo que fue la Asamblea Legislativa, que tenía que ver con la construcción del Programa General de Desarrollo Urbano. Pueblos originarios y comunidades indígenas no se sentían representadas, y lo que se había discutido en el CONDUCE y en el PGDU, ellos se oponían porque decían que no había una representación y opinión de ellos ahí. Si en esta consulta habría un tema vinculado al PGDU para en su momento presentar un nuevo programa general de desarrollo. Sí. Ustedes saben que justo por mandatos internacionales, la consulta implica cualquier acto de autoridad, ya sea administrativo o legislativo, que implique o afecte directamente a estos sujetos colectivos. Desafortunadamente, cuando se construye o se elabora la Constitución, pues había muy poco tiempo, que ya no dependía justamente de la Asamblea Legislativa ampliarlo, porque había plazos ya determinados previamente. Y en este caso, por eso es que con calma, a partir de que se inicia la administración, absolutamente todos los actos de administración tendrán que ser consultados, y no solamente consultados, sino construido con todos los sujetos colectivos involucrados. Hay muchas cosas en la propia Constitución que se entrelazan, y además el tema de que hay una Secretaría de los Pueblos Indígenas, igual que en el tema de la Secretaría de las Mujeres, no porque haya esta secretaría no quiere decir que el desarrollo urbano, el medio ambiente, la política social no tenga que ver con los otros temas. Precisamente el tema de pueblos originarios, mujeres, pues son temas que se llaman transversales, ¿no? Entonces la política pública tiene que tener un contenido y tiene que estar sujeta a la consulta, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, como se establece en la Constitución. Pero en el caso del Programa de Desarrollo Urbano, pues está vinculado con la constitución del Instituto de Planeación, que tiene que establecerse, y con lo que nosotros hemos hablado desde nuestra perspectiva de la necesidad de un nuevo programa de desarrollo para que establezca claramente los usos de suelo y lo que serían los instrumentos de polígonos de actuación, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy particularmente se están construyendo pues grandes desarrollos en pueblos originarios, ¿no? Cuando en realidad ya inclusive con la legislación actual no debería ser. Entonces pues es parte de los programas transversales, ¿no? Entonces inicia una consulta para el tema de la propia secretaría, las características de su gobernabilidad, etcétera, en el marco de la Constitución de la Ciudad de México. Pero también me iniciaron una consulta para el Programa de Desarrollo Urbano, vinculado con la creación del Instituto de Planeación, y ahí pues tiene que ver el tema de los pueblos. Escuchamos a Samuel Adam de Reforma. Doctora, buenas tardes. Primero, el tema de cambiar de la Secretaría del Instituto, ¿no se necesita una reforma a la Constitución o van a mantener pues, la figura del Instituto como lo marca la Constitución? Así serían una sola. Y de mi parte, ayer publicábamos en el tema de el metro, la línea 12, el fideicomiso, no fue de parte de los recursos federales, solo dieron una tercera parte de lo que se necesitaba para completar la línea 12. Si cree que ahora pues con el nuevo gobierno federal puedan bajar alrededor de poco más de 5,000 millones de pesos para poder terminar esta línea en su administración. Justo, Larisa, no sé si quieres comentar. El tema del instituto
no fue suficientemente consultado porque no hubo tiempo. Entonces, si el elemento fundamental de la propia Constitución y de los lineamientos internacionales es que tiene que haber consulta a los pueblos indígenas, creemos que el tema del instituto o la secretaría debe ser puesto realmente a consulta. Y si se requiere modificar la Constitución a partir de lo que se estableció, pues se tendría que presentar una iniciativa. Pero desde nuestra perspectiva, mantenerlo en este momento como secretaría pues es fundamental, y en todo caso ya si la consulta decide que es un instituto, pues se mantiene el instituto en la Constitución. No sé si quieres comentar algo. Pues sí, justamente ligar este tema con demandas históricas y del movimiento indígena nacional, que ha insistido mucho en que la atención y las políticas que se construyan dirigidas hacia los pueblos indígenas sean de primer nivel, y eso implica que sea una Secretaría de Estado quien tenga a su cargo esta responsabilidad, de tal manera que se garantice primero una interlocución directa con los, en este caso, jefa de gobierno o presidente de la República en todo caso, y que se garantice por otro lado el tema de la transversalidad con todas las demás dependencias. Históricamente pues se ha pedido que se eleve de un instituto hacia secretaría, pero en los trabajos en la Constitución, como decía anteriormente, no hubo el tiempo suficiente y quedó por lo pronto la creación de un instituto. Una de las políticas que se van a implementar ahora con los nuevos sujetos de derecho, llamados pueblos, barrios y comunidades, es establecer un diálogo de respeto, de reconocimiento y de poder plantear y en todo caso replantear esta creación del instituto. Si en ese diálogo, en esa consulta se confirma, se ratifica por ellos que pueda ser un instituto, pues se tendrá que implementar. Pero por lo pronto creemos que políticamente es más importante que exista una secretaría como lo existe el día de hoy. Sobre la línea 12 ya estamos en trabajos con el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, con el ingeniero Javier Jiménez Espriu. De hecho tuvimos una reunión el sábado pasado con parte de su equipo. Estamos trabajando en dos temas: el tema de del interurbano y de la ampliación de la línea 2. Hasta dónde están, qué problemas ha tenido. Hay un retraso muy grande, hay elevación en los costos. Entonces, antes de definir cuánto recurso adicional se requiere, pues hay que revisar qué es lo que existe y por qué hay tanto retraso. Escuchamos la pregunta de Cecilia Nava, del Sol de México. Buenas tardes. Primera pregunta, ¿se va a incrementar el presupuesto para esta secretaría y si se mantendrá el número de funcionarios o empleados, no sé cómo quiera llamarlo? Y también respecto al tema de comunicaciones y transporte, ¿usted contempla Metro Ermita Iztapalapa? ¿Esto será un hecho o lo analiza? Y si es un hecho, ¿cuánto presupuesto y cuántos kilómetros se concentrarían? En el caso de las dos áreas más importantes que va a tener la Secretaría, por lo pronto, que es lo que hemos platicado con Larisa, es pueblos y barrios originarios, y por otro lado comunidades residentes, ¿no? Es, digamos, las dos áreas fundamentales de atención a los sujetos de derecho. Y por otro lado, el tema del presupuesto y los programas, ¿cómo estarían? Hay una parte que vamos a transversalizar, por decirlo así, de todos los programas de la ciudad, que tiene que ver con pueblos indígenas, como se está haciendo a nivel federal, y otra parte que ya va a ser el presupuesto directo, y eso es parte de lo que estamos en este momento elaborando, ¿no? ¿Qué programas prioritarios tenía que atender la Secretaría? O sea, uno podría decirles exactamente el recurso. Y el segundo tema, se está trabajando en un proyecto de un transporte masivo de pasajeros, que ya lo había anunciado en campaña. Yo había dicho que era de Constitución del 17 a Santa Marta, Catitla, pero lo estamos juntando con un proyecto de la Federación, que es un proyecto hacia el Estado de México, que el próximo presidente se comprometió hacia Iztapaluca, La Paz, como parte de un mismo proyecto. Eso es otro proyecto que estamos evaluando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son los dos más principales. ¿Qué tipo de proyecto sería? Y cuánto, cómo se haría,
Pero para el 2019 probablemente lo que se contrataría sería el proyecto ejecutivo, de tal manera que hasta el 2020 pudiera ya comenzarse a construir, ¿no? Parte del problema del tren interurbano es que ni siquiera había proyecto ejecutivo cuando iniciaron. O sea, se licitó un proyecto ejecutivo, después lo cambiaron y eso ha llevado a los problemas que existen ahora. Entonces el proyecto ejecutivo se haría en el 2019 y después ya iniciaría su construcción y se están valorando distintas opciones de transporte masivo. Paulina Silva, Grupo Imagen. Gracias, doctora. Buenas tardes. Nada más preguntarle, gran parte de la población indígena en la Ciudad de México sufre de analfabetismo, ¿no? Entonces no sé si lo tenga contemplado dentro de la agenda, ¿cuál sería la meta al respecto? ¿Cómo atender en este caso a esta población? Son varios temas, ¿no? Uno es a partir de los propios programas del gobierno de la ciudad, por ejemplo, los centros comunitarios de los que hemos hablado, tienen una parte muy importante relacionada con lenguas, es decir, no solamente la alfabetización en el castellano o español, como lo queramos llamar, sino también el reconocimiento de las lenguas, particularmente ahí donde pues, sigue utilizándose la lengua y el rescate. Entonces hay una parte que le corresponde a la ciudad que tiene que ver con el Instituto de Educación Media Superior, los centros comunitarios o las ciberescuelas y la propia educación superior. Y otra parte pues tiene que ver con el gobierno federal, que tiene la educación básica, que entiendo que también se está trabajando ahí una parte muy importante de educación. Exactamente. Escuchamos a Daniela Vega de Hola. Buen día. Quiero preguntarle respecto al caso Coyoacán. ¿Qué le parece la resolución del tribunal? Finalmente respalda las acusaciones que habían hecho de que en la delegación se habían cometido actos violentos, ahora violencia política de género, y también pues la entrega de los programas sociales que también acusaron. Quiero preguntarle también, más allá de que se afecte con esta resolución a los partidos políticos porque tendrían que llevarse a cabo nuevamente elecciones, ¿no se queda un limbo de liderazgo en la demarcación que afectaría no tanto a los partidos sino a la población de aquí a que se defina quién será el próximo alcalde? Señalaba esta mañana Negrete que serán unas elecciones fáciles, pues ya no existe la sombra ni de la presidencia ni de la jefatura de gobierno. Primero, como lo dije, a mí como mujer me da orgullo que un tribunal electoral, no me da orgullo que haya habido violencia de género, pero sí que un tribunal reconozca que la violencia de género es suficiente para anular una elección. Eso me parece que siente un precedente muy grande, más en una situación actual de violencia hacia las mujeres. Entonces, reconocer la violencia política hacia las mujeres y eso como elemento sustantivo para anular una elección, pues me parece un avance muy grande en la Ciudad de México. Segundo, hay que ver la resolución final. Tendrán que organizarse nuevas elecciones, hay que ver cuándo se organizarían estas elecciones y también pues tendrá que el actual Congreso local nombrar a un interino. Entonces, pues ahí es donde el jefe de gobierno actual tiene que enviar una terna o una propuesta y la asamblea o el Congreso local tiene que aprobar, ¿no? Entonces, pues hay que seguir las indicaciones del tribunal en este caso. ¿Ha platicado con la candidata de Morena, con María Rojo, sobre si Todavía ella no, estoy por reunirme esta semana, no me corresponde directamente a mí, le corresponde al partido, pero la voy a buscar esta semana para, pues además reconocerle, ¿no? Porque realmente María vivió una violencia de género muy fuerte durante la elección. Gracias. Última pregunta de Jorge Almazán de Milenio. Dos cosas. La primera, esta cuestión de los programas en esta, por decirlo, nueva de ¿cómo van a funcionar? Porque son muchos programas, en cuanto lo vimos en las campañas, muchos se utilizaron de manera clientelar para votos. ¿Qué programas están pensando, a lo mejor es muy pronto, pero qué programas están pensando en dejar que verdaderamente valgan la pena y que verdaderamente sea en beneficio de los pueblos indígenas?
Y por otro lado, también en el caso de Coyoacán, hace rato una persona del Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que va a haber elecciones a más tardar en 60 días y además va a haber recursos para esas elecciones. Como jefe de gobierno, jefe de gobierno electa, ¿qué le representa esto? Porque finalmente es otro gasto, son muchas cosas que llevan una elección, ya no sería local, sino local. Ya vamos a ver lo de la elección, ¿no? No quisiera adelantarme, ya lo hablaremos en su momento con el Instituto Electoral. Hay que ver cuándo se estarían planteando estas elecciones, no queda claro todavía, ¿no? Entonces hay que ver la resolución final y ya hablar directamente con el Instituto Electoral. Y en el caso de los programas sociales, hemos platicado tanto en el caso de pueblos, barrios originarios, comunidades residentes, pero como en todos los casos, nuestro objetivo con los programas sociales es fortalecer derechos y acabar con los programas clientelares. Y eso es lo que vamos a hacer. Y además con una evaluación pues muy importante de programas que se han realizado y que en realidad no han tenido pues grandes impactos, ¿no? Entonces ya lo vamos a anunciar, pero no se van a repetir los mismos programas que se han venido repitiendo en estos últimos 6 años. Muchos de ellos, desde nuestro punto de vista, pues son más bien clientelares. Les puedo decir que se van a acabar la repartición de despensas en la Ciudad de México, por ejemplo. Se van a acabar esos programas y se va a fortalecer los derechos. Y en el caso de pueblos, barrios originarios, de personas indígenas, ya lo vamos a ver con la lista, de tal manera que se fortalezca los derechos. Gracias. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar su like y comentario. Yo soy Mistiliarro y hasta el próximo video.